Ya que están de pie, vamos a hacer el Padre Nuestro para poder entrar en esta enseñanza que el Señor tiene para este día. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¡Aleluya! A ver ese grito de júbilo. Gracias, Señor, por este pueblo que está sediento de tu palabra. Tomen asiento. Hemos estado, como dije en un comienzo, hemos entrado en este bendito mes de Ab, el mes del rugido del león. Sería el quinto mes del calendario lunar, ¿sí? ¿Sí o no? Y déjenme que le dé un breve pantallazo antes de entrar con el evangelio de hoy. Hoy, o sea, predicó el evangelio, pero déjenme que hable acerca de, por si no lo escucharon ayer, esa aula especial que dio el apóstol. El mes de Ab, como está ahí, el nombre en hebreo Ab significa padre, ¿sí? ¿No? O sea, ay, esperé que me acuerde. Es un nombre pagano, Ab. ¿Sabían ustedes? El mes de Ab. ¿Sabían que no fue puesto en sí, no nombre puesto por el Eterno? En la Escritura van a encontrar simplemente el mes, em, el quinto mes, ¿sí? ¿Alguien lo ha buscado en la Escritura? ¿Qué es lo que dice? El mes de Ab en hebreo significa padre, ¿sí? Y Ab viene del acadio, que significa caña o junco. Porque nosotros vamos a tomar la definición en hebreo, que es la que nos importa. O sea, este mes, que Ab significa padre, es un hombre cargado de justamente una tremenda tensión profética, porque en este mes Dios se manifiesta como padre que juzga, pero también como padre que consuela. ¿Por qué? Porque el tiempo de estrechez es el tiempo del padre que juzga, que corrige. ¿O por qué cree que le pasó esto a Israel? Lo escuchábamos de boca de la sierva recién en la Haftará, a causa de ir detrás de ídolos ajenos. ¿Sí o no? Entonces, este tiempo de estrechez no es porque el diablo te atacó. Quiero que les quede claro que cuando algo malo les sucede, no le echen la culpa al diablo. La culpa es tuya, porque permitiste que entrara esa desobediencia y el padre que ama, ¿qué hace? Decirle al de al lado, eso que te pasó tiempo atrás era una corrección del padre. Lo que te sucedía era una corrección del padre por causa de tus pecados. O sea que este mes, como lo dije en un comienzo, tenemos
el padre que juzga, que ya termina el próximo primer día, el 9 de Ab, que tenemos otra vez vamos a tener un precioso ayuno como el 17 de Tamuz. ¿Les gustó el ayuno del 17 de Tamuz? Sí. Es día completo, es o sea, de amanecer a atardecer. O sea que, pero después de eso tenemos los 7 semanas de consuelo. O sea que este mes representa el dolor de la destrucción, pero también la esperanza de la reconstrucción. En el calendario hebreo, Ab está marcado por la tragedia del 9 de Ab, fecha que fueron destruidos ambos templos, pero también en ese mes comienza la semilla del consuelo, porque después de Ab vienen 7 semanas conocidas justamente como la semana de consolación. Y le voy a dar otra partecita más de ahí que me interesa. Ab representa al padre que se oculta para provocar que sus hijos lo busquen con más profundidad. Ab representa al padre que se oculta para provocar que sus hijos lo busquen con más profundidad. O sea, es como si la Shejiná, la gloria, estuviera velada, permitiendo que nos enfrentemos al espejo de nuestras propias decisiones. Un tiempo que cuando vos querés seguir tu camino, tus decisiones y no querés obedecer la Torah, es como que el Padre se oculta y dice, a ver, dale, dale, dale nomás, a ver hasta dónde llegas. Acá tenemos 2 letras de Ab, que es Aleph y Bet. Aleph y Bet. Aleph simboliza el principio, representa el uno, representa al eterno, ¿sí? Aleph, que o sea, de las 2 letras es Aleph y Bet. Aleph representa al uno, representa al eterno, y Bet representa el hogar, el Bayit, hogar, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Me Sí. estoy explicando? Sí. Porque acá viene el remate, que quiero, y ya paso al Evangelio. Cuando la presencia del uno es quitada del hogar, se produce la destrucción del templo. Cuando la presencia del uno es quitada, o sea, cuando la presencia del Alif es quitada del Bet, se produce la destrucción. Cuando la presencia de Dios se va de tu casa, empieza la destrucción. Es para qué, para pensarlo, ¿no? Para meditarlo. Que lo que sucede, vuelvo a decir, no es culpa del diablo cochino, es culpa de nuestras malas decisiones, porque las maldiciones no vienen si no hay lugar. ¿Saben eso? Ponerlo bien grande en tu heladera. Las maldiciones no me tocan si yo no le doy lugar. Para que cuando te vengan enfermedades, cuando venga escasez, cuando vengan peleas, cuando vengan distintas cosas que angustia, no sé, depresión, que se te suba, no sé, la presión, el azúcar, la sal, no sé qué cosa que te pase, anda y lee, le estoy dando lugar al Padre para que me corrija. Tengo que hacer teshuvá. ¿Qué quiere decir teshuvá? Arrepentimiento, volver al Padre. Siempre el Padre es tan amoroso que nos está esperando. Vamos a empezar con el Evangelio. Ya cerramos el libro de los Hechos, porque ya empezamos el nuevo libro de Devarim. También vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo, creo. Acá cerramos lo voy a cerrar con Hechos 16, que los chicos creo que tienen un video para mostrarnos el suceso, el relato de lo que Pablo hizo. Lucas escribió lo que Pablo hizo en Lucas, justamente en 16, en el capítulo 16.
A la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De pronto se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: ¡No te hagas ningún daño! ¡Todos estamos aquí! El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y luego les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvado? Le respondieron: Cree en el Señor Jesús y serás salvado. Tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: Suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: Los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse. Vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: Nos azotaron y sin proceso a nosotros, que somos ciudadanos romanos, y nos han echado en la cárcel. ¿Y ahora nos quieren expulsar a escondidas? ¡No! Que vengan ellos personalmente a escoltarnos a la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Luego se fueron. Yo los invito a que tomen su escritura y vamos a leer del 1. ¿Vieron el relato? El relato es para que ahora al leerlo, ustedes vayan haciéndose la imagen de lo que sucedió ahí en lo que está escrito en este capítulo. Dice, voy a leerle. Hechos 16. Vamos a leer del 11. Dice, nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia, perdón. Al día siguiente proseguimos a Neápolis y de allí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración.
Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Entre las que nos oían estaba la mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, simplemente nos dijo: si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí, y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación. Ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder su ganancia, apedrearon a Pablo y a Sila y los presentaron ante la autoridad en la plaza pública. Allí, ante los magistrados, dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbre que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se lo azotara con vara. Después de darle muchos azotes, lo arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuvieran constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies con cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Mientras los presos los escuchaban, de pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y, temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron con la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esa hora de la noche, el carcelero los tomó y les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Al día siguiente, los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle: suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo: los magistrados mandan a decir que los deje libre, así que salgan y váyanse tranquilos. Pero Pablo dijo: después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin sentencia judicial, ¿ahora nos van a liberar en secreto? De ninguna manera. Nosotros somos ciudadanos romanos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles fueron a decir a los magistrados lo que Pablo había dicho, y estos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y con ruego le pidieron que salieran y se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Amén? Amén. Acá tenemos otra historia ya de Pablo, hablando justamente fuera de la región judía. Porque Filipos, ¿han escuchado hablar de esa palabra, Filipos? Sí. ¿Eh? ¿Y qué saben de esa ciudad? Hay una carta de Pablo de esa ciudad, ¿sí? Filipense. Filipo, pero no era en este entonces. Filipo era la ciudad de
Macedonia, al norte de Grecia, y fue una colonia romana, altamente patriótica, o sea, eran muy imperialistas, tenían una cultura imperialista muy fuerte y no tenían sinagoga. Por eso se reunían junto al río y los funcionarios, como el carcelero, eran típicamente veteranos del ejército romano, o sea que eran bien imperialistas y sobre todo idólatras, ¿sí? Ellos estaban acostumbrados al orden y al poder represivo. Era una ciudad romana fuera de Roma y sus ciudadanos eran muy conscientes de su estatus imperial. Por eso Pablo y Sila habían sido arrestados injustamente tras liberar a una esclava, fíjense ustedes, tras practicar una liberación de demonios, fueron echados. Más o menos lo que pasó en dónde. ¿Alguien recuerda que le pasó a Yeshua algo así? ¿En dónde? ¿Alguien sabe? Tierra de los Gadarenos. En la tierra de los Gadarenos, Gadara, que fue cuando expulsó ese demonio que estaba en el famoso endemoniado Gadareno, expulsó los demonios, fueron a los cerdos, y los cerdos cayeron por un precipicio, y los habitantes que le dijeron a Yeshua, andate de acá, ven a hacer daño, déjanos con nuestros demonios tranquilos. Es una forma u otra que ustedes se ríen, pero hay muchos que hacen eso. Y muchos hoy en día le dicen a Yeshua, déjame con mi demonio tranquilo, yo me voy, no me congrego más, déjame con mis demonios en paz. Esos son los que se van y no se congregan. Quieren seguir conviviendo con sus demonios y es rechazar, es tal cual y lo mismo que pasó acá con Pablo. Rechazan la luz. Acá el versículo central que yo tomo, que lo que vimos ahí es el 16, Hechos 16, capítulo 16, verso 26, que dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Fíjense que a medianoche estaba orando Pablo y Sila. ¿Cuándo era? A medianoche. Y en el pensamiento hebreo, la medianoche, en hebreo medianoche es Hatzot Laila. Hatzot Laila. Y es la hora del parto espiritual. O sea, cuando se rompe justamente el vientre de la oscuridad para que nazca la luz. Acá esto nos recuerda en Éxodo 12, 29, cuando a medianoche vino justamente Yahvé, el ángel de Yahvé, hiriendo a los primogénitos de Egipcio. ¿A qué hora fue? En la medianoche. ¿Recuerdan que estaban comiendo el cordero? Habían untado los linteles de la puerta con sangre. Fue a la medianoche. Por eso, en la mistagogia judía, esta hora está asociada con la misericordia en medio del juicio. O sea, la redención en medio del juicio. La redención que irrumpe cuando parece que está todo perdido. Porque acá estaban ellos, dice que en una prisión al fondo, o sea que generalmente las prisiones eran subterráneas, no la pasaban bien los presos. Y no estaban derechos humanos. ¿Cómo se llama? ¿Derechos humanos? Sí. No estaban derechos humanos. Ahí los caían presos y le podía pasar cualquier cosa y nadie los defendía. O sea, acá esta escena que vimos cuando estaban alabando, estaban orando y alabando. Ahí el versículo 16, 26, los invito a que tengan abierta su escritura, ahí en el capítulo 16. Yo lo voy a marcar para que no tengan que... El capítulo del versículo 26 dice, de pronto hubo un terremoto, pero en el 25 dice, a la medianoche, Pablo y Sila oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos escuchaban. Los muchachos no estaban con miedo. O sea, ellos sabían lo que estaban haciendo. Por eso esta escena
se ilumina aún más al considerar que estamos en este mes de la estrechez, en este mes que tal vez te sentís en una prisión. Este mes de Ab contiene la noche más oscura de Israel, pero que es el 9 de Ab, que es Tisha B'Av. Tisha B'Av es el nuevo de Ab, que es la noche de la destrucción, pero también es el útero del consuelo profético, es de donde sale el consuelo profético. Después de una destrucción hay consuelo. Por eso, Amén. después que derribes toda tu estructura, toda tu cárcel, porque muchos a su cárcel simplemente le abren la puerta y siguen ahí y de vez en cuando se meten ahí porque extrañan ese lugar. En cambio, lo que el Señor quiere hacer hoy es destruir por completo tu cárcel, para que ya no vuelvas a ese lugar, que ya lo que pasó quedó en el pasado, no que vuelva a la cárcel, vuelva. Yo conozco una persona que todos los años tiene que ir a arreglar una situación con su madre. Ya se arregló una vez y listo para siempre, no que tiene todos los años arreglado. O sea, va, abre la puertita de la cárcel y se mete en la cárcel. Sale y vuelve. No, Dios quiere romper la cárcel, quiere derribar todo cimiento. O sea, lo que ya pasó, pediste perdón. Si te perdonaron, gloria a Dios. Si no te perdonaron, ya no es problema tuyo porque vos te arrepentiste y pediste perdón. ¿Sí? Porque muchas veces tal vez has ido a pedirle perdón a alguien que le hiciste un daño y tal vez te dijo, de seguro que si no es creyente, te dijo que te perdone Dios. Yo no soy quien para perdonarte, que te perdone Dios. Bueno, eso ya es problema de esa persona. Dios evidentemente te perdonó porque vos fuiste sinceramente y pediste perdón. Pablo y Silas no solo esperaban un milagro, estaban justamente ejecutando una liturgia celestial en esa noche. Estaban alabando, estaban presos alabando, porque sabían a quiénes se habían entregado. Por eso es que por ahí Ariel les sabe decir algo con el tema de cuando estamos en alabanza, porque no alaban. Fíjense, Pablo y Silas estaban presos y alababan. Ustedes que supuestamente están libres, no pueden alabar. Hay todo un problema. ¿Estarán libres o aún están presos? Ellos estaban en medio de su liturgia y oraban, alababan, estaban como sacerdotes en un templo invisible, o sea, estaban activando la Shejinah, estaban activando la presencia de Dios en un lugar hostil. O sea, hermano, por más mala la situación que estés pasando, nunca dejes de orar y alabar para que la presencia de Dios se active en ese lugar. Pero no por miedo, no por miedo. Ay, no, porque se va a morir mi hijo, así que voy a orar, voy a alabar, voy a saltar, porque no, eso por miedo no resulta. Porque cuando hay miedo no hay confianza. Cuando vos tenés temor, no hay confianza en Dios. Les digo a las que están embarazadas que cuando sienten, pero no tengan temor, porque si no, no hay confianza. Y si no hay confianza, Dios no puede obrar. La fe es, si Dios sopló vida en mi vientre, Él se hace cargo. Pero cuando hay temor, es porque la presencia de Dios no está, se aleja. Cuando hay temor es porque, o sea, la palabra perfectamente dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. O sea, que si hay temor, no está el perfecto amor de Dios. Así que concéntrense en eso, porque si Dios permitió, el que comenzó la buena obra va a ser fiel en terminarla. Amén. El cántico no fue para sí mismo. No era el cántico para ellos entrar en valor, porque ellos tenían valor, porque se lo estaban haciendo. Ellos no es que eran valientes, o sea, eran creyentes. Ellos le creían de lo que le habían dicho a Pablo, a que perseguía encima a los que creían en el camino. Él creyó en el camino y sabía que no era la meta de ellos simplemente ser libres, porque en el lugar que están, ellos sabían que tenían que proclamar las buenas nuevas. En el lugar que se encontraran, ellos tenían que lograr
que la Shekinah, la presencia de Dios, se manifestara por más hostil que fuese el lugar. Y eso es lo que estaban haciendo ellos, al orar, al alabar. Los presos oían, dice. O sea, que ese momento de ellos hizo como un mensaje para que se convirtiera esa atmósfera. Y no fue doctrina. No lo sentaron con una Biblia para decirle, no, fue con oración y alabanza. Oración y alabanza llevó a la conversión del carcelero, y seguro que los que estaban ahí también presos lo hicieron. En el mes donde se destruyó el templo físico, que es ahora en el mes de Ab, el reino se manifiesta en los templos vivos. ¿Hay algún templo vivo acá? Amén. Las cárceles se transforman en santuarios. O sea, vos fuiste cárcel mucho tiempo, porque ¿quién no tuvo esa falta de perdón? ¿A quién no le costó soltar el perdón? Eran cárcel. Y ahora esa cárcel, que la cárcel es tu corazón, es tu templo, tu santuario, es el santuario, es donde el único lugar que habita Dios, hoy se tiene que transformar justamente en eso, un lugar donde la presencia de Dios se manifieste. Amén. Cantaban himno y los presos oían, dice. El verbo griego usado para cantaban es jumneo, Jumneo, que implica cántico exaltado, o sea, no melancólico, no, Señor, líbranos de esta angustia, de esta cárcel injusta que estamos, no, ellos estaban exaltados, o sea, sabían, tenían la certeza de que alguien estaba con ellos, y era justamente ese Espíritu Santo. Amén. Aquí ocurre justamente un misterio profundo. No es alabanza para salir, sino alabanza para manifestar el reino de Dios. Cuando vos te encuentres en un lugar de encierro, así, de cárcel, no tenés que alabar para quedar libre, sino alabar para que se manifieste el reino de Dios donde vos estás. Amén. Por eso en este mes, el mes de Ab, el mes del rugido del león, esos cánticos son parte de ese rugido espiritual. Por eso Ariel cantaba y no me acuerdo bien la parte, pero es cuando nosotros tenemos que levantar nuestra voz y rugir como león. Nuestra voz, nuestra alabanza se escucha en los cielos como un rugido de león. Mientras vos levantás la voz desde tu interior, es un rugido de león, pero si no cantás, sos tan preso de la circunstancia como los que estaban ahí cerca de Pablo y Sila, con temor, en la oscuridad, en la mugre, en la inmundicia de una cárcel, que me imagino lo que tiene que haber sido los baños, todas esas cuestiones. Imagínense una cárcel de aquel tiempo. El cántico de los redimidos, hermanos, no busca escapar del dolor. ¿Cuántas veces has orado para escapar del dolor? Muchas. Muchas. Muchas veces. El cántico de los redimidos no busca escapar del dolor, sino crear una atmósfera que active terremotos espirituales, que sacudan justamente estructuras y despierten almas dormidas. Amén. Porque cuando vos pensás, pensás en el otro, Dios se encarga de tus cosas. Mientras vos sigas concentrado en tus necesidades, en lo que vos te falta, en tus cargas, y no te importa lo que le esté pasando al otro, vas a seguir con tus mismas dificultades, con tus mismas cargas, porque Dios no puede obrar, porque vos dijiste, Dios no tiene poder acá, me voy a encargar yo. Eso es cuando no confías en Dios y querés solucionar los problemas vos por tu propia fuerza. En cambio, cuando vos alabás, confiado en que Dios ya tiene la solución, lo que vas a hacer, vas a despertar almas dormidas. Porque lo que hemos estado viendo en este tiempo, lo que el maestro le dijo a sus discípulos, ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre
en el nombre de Yeshua. Ir y hacer discípulos. O sea, nosotros tenemos que movernos a ser discípulos. Nosotros somos los instrumentos para proclamar la buena nueva, así como era Pablo y Silas, que eran hombres de carne y hueso, por eso murieron como hombres de carne y hueso y no resucitaron. Pero ellos tenían claro hacer discípulos, no estar bien ellos, hacer discípulos. No porque ya conocimos al Señor Jesús, así que me quedo en mi casa, porque ya lo conocí, ahora Él es mi amigo fiel, ya con Él conmigo, yo con Él. No, no es así. Eso es un romanticismo tonto. Vos y yo, tú y yo, nosotros dos. No es así. Es yo, Él en mí, para salir a ser discípulo. Si no estás proclamando de tal manera que se rompan las estructuras, las cárceles de las personas, hermano, no tenés esa Shekinah en vos, no está la presencia de Dios en vos. Dice que de repente un gran terremoto y se abrieron todas las puertas. Imagínense ese momento. Imagínense un terremoto en medio de la adoración. Acá la palabra terremoto, que en griego es seismos, parecido a sismo, seismos, también significa un sacudón divino, o sea, un símbolo frecuente en la Biblia. Nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, el que tenga el micrófono, que me lea el Salmo 18:7 y Nahum 1:5-6, por favor. Salmos 18, 7. 18:7 y Nahum 1:5-6. El Salmo 18:7 dice: Tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios, dame una muestra de tu gran amor. El Nahum 1 del 5-6. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego, y ante él las montañas se desmenuzan. Eso es un sismo, o sea, un sacudón divino en juicio, o sea, pero aquí no fue un juicio destructivo, sino una liberación bien minuciosa, una liberación quirúrgica, se puede decir. O sea, las puertas se abren y las cadenas se sueltan, pero nadie huye. Por eso en este mes, el mes de Ab, el primer templo fue destruido por el juicio, pero en Filipos el templo espiritual abre su puerta desde la cárcel. Nosotros en este mes tenemos que abrir las puertas de nuestras cárceles. Aún hay cárceles. ¿Y cómo sé? Y porque aún no se manifiesta la presencia en cada uno de ustedes de tal manera que puedan ir en contra de lo que el sistema lo está oprimiendo. También la redención de la Escritura se anuncia a través de terremotos. Por ejemplo, en el monte Sinaí, que está en Éxodo 19-18, es cuando tiembla el monte, cuando es dada la Torá, cuando es dado justamente el decálogo. Y también en Mateo 27:51, cuando Yeshua muere, el templo también hubo como un terremoto, ¿lo recuerdan? Sí. O sea, este terremoto no destruye, pero sí reordena. O sea, no es solo una liberación física, es una ruptura de tus estructuras mentales, tus estructuras espirituales. Ese sacudón es para que rompas esas estructuras, esas edificaciones que las hiciste por medio de tu angustia, de tu dolor, de tus recuerdos del pasado, de lo que te hizo tu madre, lo que te hizo tu padre, de las palabras que tu papá te dijo, del que no tuviste tu padre. Todo eso cada una de esas cosas son ladrillos, se puede decir, que vas haciendo tu cárcel. Y cuando
vos realmente reconoces quién es Yeshua, empezás a alabar y todas esas estructuras se vienen abajo. Amén. La sacudida no fue para escapar, sino para reordenar dimensiones espirituales. O sea, los presos representan esas almas cautivas que no necesitan barrote físico para estar encarcelado, ¿o no? A veces estás encarcelado, pero no ves barrote físico. Estás limitado, te limitas a vos mismo. Que estás limitado en tal o cual situación y no puedes salir de esa situación. Y te sentís agobiado y cada vez más se te va apagando más la luz porque esa cárcel cada vez se está haciendo más profunda. Y si no reaccionas a tiempo y empezás a imitar a Pablo y Sila, orar y alabar, vas a terminar justamente muerto, muerto, no muerto físicamente, o tal vez sí, sino que ya no vas a sentir la presencia de Dios, te vas a dejar manejar por tus emociones y vas a perder sentido a la vida. Todos aquellos que se quitan la vida afuera es porque justamente eso, no le encuentran sentido a la vida, si no, no se matarían. Su acto, el hombre este, dice, sacó la espada y se iba a matar el carcelero. El carcelero simboliza el sistema represor del mundo. Despierta, o sea, él estaba en un letargo espiritual, estaba porque él en su creencia estaba dormido lo que era realmente lo espiritual, porque un ídolo pagano no manifiesta una presencia espiritual. Por eso al ver las puertas abiertas supone una fuga, no una redención. ¿Y qué es lo que tiró a hacer? El suicidio. Primero porque lo que el sistema teme no es el caos, sino la pérdida de control. El sistema, el temor que tiene es perder el control. Por eso, hace un par de años atrás nos pegaron una apretada así con el miedo. Y saben que a través del miedo nos controlan, ¿o no? A través del miedo nos controlan. ¿Y qué va a pasar? Y ahí estamos quietitos ahí porque, y no, y el dólar se subió, el dólar bajó, y no, que esto, que el otro, subió la nafta, no, y te tienen ahí, y las enfermedades, y te pusieron veneno que van muriendo, o sea, de a poco las personas, y sin embargo las personas siguen aún creyendo en el sistema. El acto de este hombre fue quitarse la vida, porque más allá de perder el control, él sabía lo que le esperaba. Porque si se le escapaban los presos, automáticamente los sentenciaban a muerte. El mes de Ab, la pérdida del templo físico provoca justamente un trauma nacional en Israel. Pero Dios usó ese vacío para preparar un nuevo templo. ¿Cuál es el templo que preparó Dios después de la destrucción del segundo templo? ¿Qué templo preparó Dios? Un corazón contrito y humillado. Ese es el templo que Él quiere habitar. El acto refleja justamente la cultura del honor romano, lo que quería hacer este hombre. Mejor morir que fallar. Y representa justamente la mente carcelera. Vivo por control y muero al perder el control. Pero en ese abismo que estaba este hombre, escuché una voz que le dijo, no te hagas daño. Porque hermanos, cuando el reino irrumpe, el sistema que domina el alma, o sea, la mente carcelera, tiembla. Y si no se rinde delante de Dios, se autodestruye. Cuando el reino de Dios se te presenta, como a todos ustedes, la palabra de Dios se te ha presentado. Ahora, si no te rendís delante de Él, vas a autodestruirte. ¿O no? ¿No conocen caso? Mientras yo estoy hablando, se me cruzan imágenes de personas que
por no querer justamente perder el control, que a la larga tampoco tienen el control de nada, pero para ellos sí tienen el control. Porque con mi vida hago lo que yo quiero o no. Con mi vida hago lo que quiero. Si quiero emborracharme, me emborracho. Si quiero drogarme, me drogo. Si quiero fumar, fumo. Si quiero fornicar, fornico. Para ellos eso es el control. Pero anda a decirle que deje la droga. O sea que no tienen el control. Decirle que deje el alcohol. Decirle que deje de hacer cosas que son, ahí sí son demonios, que los lleva a practicar cosas que en la Torá el Eterno rechaza. O sea, no tenés el control. No tenés el control. Por eso, en lugar de dar el control al sistema, dale el control a Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, Buena, agradable y perfecta. Dale el dominio de tu vida a Dios. Dale el volante, decirle, toma, Señor, porque ya me he estrellado con tantas paredes. He querido manejar y he arrancado espejos retrovisores con las tranqueras de la estancia. Toma, Señor, maneja vos mi vida. Amén. No te hagas daño, le dice Pablo. Aquí Pablo se convierte en justamente una voz profética del Espíritu Santo, que intercepta el pensamiento suicida con una declaración de valor espiritual. Todos estamos aquí, no te hagas daño. O sea, esta frase resuena como justamente un testimonio de unidad y propósito. No escapamos porque la libertad no es la salida física, sino la transformación interna. La libertad no es la salida física, es la transformación interna, es tu transformación interna. Amén. La cárcel más profunda no son los barrotes, hermano, sino el miedo, el control, el desconocimiento del propósito eterno, porque muchos desconocen el propósito eterno. Por eso es que están en esas cárceles y bien profundas, y no pueden salir. Un tiempito los va a ver alegre, al otro tiempo amargado. O sea, alegre porque salió el sol y triste porque cayó un chaparrón de agua, sabiendo que el sol, tanto el sol como la lluvia, todo viene de Dios. Amén. Fíjense que el carcelero pidió luz, dice, y se precipitó adentro. O sea, el carcelero pide luz antes de entrar. Pide luz antes de entrar como quien clama por una iluminación espiritual antes de atravesar justamente ese umbral oscuro. Pide luz y la luz viene del Espíritu Santo. Él es la luz. O sea, Yeshua es la luz y en nosotros está por medio del Espíritu Santo. Amén. El verbo precipitarse implica urgencia, desesperación por la verdad. O sea que el hombre sintió desesperación por conocer la verdad. ¿Y quién era la verdad? Yeshua. Él sintió desesperación, o sea, el lugar donde antes él dominaba, ahora lo pisa con temor, o sea, con reverencia, reconociendo que hay una autoridad mayor, o sea, reconoció en ellos, en estas dos personas que estaban orando y alabando, reconocieron que había una autoridad mayor que él. Porque, hermanos, la verdadera conversión comienza con la humillación del ego y el clamor por revelación. Si vos no humillás tu ego y no clamás para que el Señor te revele, te muestre cuál es el propósito por el cual naciste. Si no haces eso, vas a seguir siendo preso de los vicios. Y vas a llegar, no sé, yo conocí una persona, hablando de los juegos, no sé si hay alguno acá que le guste los jueguitos en los celulares. Tenía cerca de 40 años el muchacho y era preso del juego, es un vicio, es una droga. Él salía de su trabajo, se metía en los juegos, tenía la PlayStation, no sé cuál era la última que en esa época, y el tipo no dormía, se empastillaba para irse a trabajar al otro día y volvía y lo mismo con los juegos, porque son demonios. Si no lo pueden dejar, hermano, si no puedes dejar el celular, estás atado y toda atadura son demonios.
todo vicio son demonios. Lo que no puedas dejar, orá para que el Padre te haga libre de esa atadura. Amén. He visto reels de cómo los niños se enojan con los padres cuando les sacan el celular, que tiran todo, hacen desastre. Hermano, dígame si no son demonios que están ahí, que reaccionen de esa manera. Son demonios. Acá el hombre entra, este carcelero entra tambaleando, dice. ¿Y ustedes se creen que entró temblando por miedo? No, si estaba a punto de matarse él mismo. Encima dice que eran, ¿cómo se llama? Los que ya llevan tiempo en la milicia, eran veteranos. O sea, un tipo que había peleado, estoy seguro que tenía que haber matado gente, pero entró temblando donde habían dos personas desarmadas. O sea, no fue miedo, no fue por miedo, sino por la santidad que había invadido ese lugar, la santidad que había invadido la cárcel. O sea, hermano, la santidad de Dios se manifiesta donde 2 o 3 se reúnen en su nombre y se ponen de acuerdo y empiezan a alabarlo. Por más inmundo que sea el lugar, la santidad invade ese lugar y lo convierte justamente en un lugar santo. Amén. Su alma fue sacudida más que las paredes. Este hombre fue sacudido más que lo que fueron las paredes de esa cárcel. Por eso en este mes de Ab, el clamor por luz resuena más. Es el mes donde el pueblo pide revelación en medio de la ruina. Recuerden que están pasando opresión. Es un tiempo que pasa que no se hacen la idea de cómo estaba viviendo Jerusalén en ese entonces. Que estaban oprimidos, no tenían para comer, estaban totalmente oprimidos. O sea, no se hacen esa idea. Si ustedes lograran dejar que el Espíritu Santo obrara en ustedes y dejaran de ver los relatos bíblicos como simples historietas y vieran realmente que son palabras que están soltadas para que nos transformen la vida. Porque tal vez nosotros ahora no estamos sitiados por Roma, pero sí por un sistema imperialista. Sí estamos sitiados. O vos estás libre de hacer lo que querés, podés moverte como quieras, tenés dinero para hacer lo que quieras, tenés salud, tenés, gozo en tu casa, hay shalom, hay plena paz. ¿Están así? Entonces estamos lo mismo que está sufriendo ese pueblo, o no tanto como lo sufrió ese pueblo, pero estamos oprimidos por un sistema imperialista. La conversión verdadera no ocurre por lógica, sino por una irrupción de la luz divina. O sea, nunca se va a convertir a alguien porque le muestre la Torá, sino porque por medio de la Torá y el Espíritu Santo, esas palabras irrumpan en su interior y derriben toda cárcel. O sea, para que haya una conversión verdadera, tenés que permitir que la luz ingrese a vos, que haga Amén. temblar toda la certeza de tu ego, porque tu ego te hace creer que la tenés reclara, que está bien. ¿Qué me van a decir el pastor? ¿Qué me van a decir ese viejo ahí? Los jóvenes hablan así. ¿De qué se cree el viejo ese? Después voy a tener que aguantar a mi papá y mi mamá por todo lo que dice. Entonces salen los cartelitos así de atrás, ¿viste? Sigo antes que me tiren con una silla. ¿Qué debo para ser salvo? Pregunta el carcelero. Es como un clímax de parto espiritual esto, o sea, estaba por nacer de nuevo. ¿Qué hago para ser salvo? Dice él. O sea, el opresor ha sido vencido no por violencia, fíjense que no fue por violencia, sino por la santidad del testimonio. Por eso, las guerras, no sé si son de Dios, las guerras actuales, porque hasta acá, y lo que hemos visto en el largo de Yeshua para esta parte, ¿cómo actuaba? Se armaban, agarraban
los celotes, Yeshua vino y lideró a un grupo de celotes, iban y mataban a las autoridades romanas. ¿Fue así? Fue Yeshua y le dijo al emperador romano, ¿me da un puestito, che? Herodes, ¿me da un lugarcito ahí? Tampoco se alió en la política. ¿Qué hizo? Irrumpía justamente con la luz divina. O sea, nosotros debemos obrar desde un testimonio de santidad. Así podemos cambiar nuestra tierra. ¿Querés Amén. cambiar tu tierra? ¿Querés cambiar tu nación? Primero, como dice, cambiar el mundo. Empieza por Por mí. mí. No vas a cambiar a nadie si aún tenés cárcel, hermano. Te muevas donde te muevas, te nombren apóstol, pastor, maestro, presidente, lo que te digan. Si aún tenés cárcel, no vas a poder liberar a nadie, vas a seguir siendo un instrumento de la oscuridad. El carcelero reconoció su vacío, reconoció su necesidad. Y es una pregunta con quebranto, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, esa pregunta nació desde su entraña. Llegó temblando y le dijo, ¿qué necesito para ser salvo? Y no le había predicado. ¿Escucharon el relato de que Pablo y Silas le predicaran al carcelero? No. ¿Escucharon el relato? No. Simplemente oraron y alabaron a Dios y la Shejiná, la presencia de Dios, inundó todo ese lugar y eso produjo que este hombre se le derribaran todas las estructuras imperialistas y realmente reconociera quién es el único que tiene autoridad en este mundo. ¿Se imaginan eso? Es tremendo que empecemos en las casas a alabar, a orar, a alabar, y que vengan los vecinos y caigan de rodillas y te digan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. ¿Quién se te ha acercado alguna vez y te ha dicho, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le has predicado, le has hablado del rabí no sé cuánto, le has hablado de la Torá, le has hablado de los evangelios, del Nuevo, el Antiguo, el Viejo Testamento y no sé de cuántas cosas. ¿Y a quién convertiste con eso? Con eso no convertís a nadie, es con la presencia de Dios. Porque si no hay Espíritu Santo, no hay presencia en tu vida, la letra mata. O sea, si no hay presencia de Dios, si no hay Espíritu Santo en tu vida, vos vas a ir a predicar con la palabra y la palabra en lugar de convertir va a alejar más a las personas. Este es el testimonio más puro, el carcelero. Ve el reino en los prisioneros. Por eso no pregunta una teología, pregunta vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No le dijo qué tengo que estudiar, no, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por eso este mes, el mes de Ab, el pueblo de Israel llora justamente la caída del templo, pero anhela la restauración mesiánica. Así el carcelero es la figura del sistema opresor y se convierte en un templo viviente, porque Amén. todo ser humano está pensado para ser un templo viviente. Nada más que muchos son templos, sí, pero como este carcelero de ideas paganas. Fíjense que el término ser salvo no es una escapatoria del castigo. Por mucho, soy salvo, no voy a ir a la condenación. No, mi abuelita aceptó a Cristo en su último suspiro, así que ya no va al infierno, es salva. No. Salvo no es una escapatoria al castigo, sino una búsqueda de pertenencia a una nueva realidad. Ser salvo es la puerta para ingresar a una nueva realidad. Ser salvo es la puerta para ingresar al reino de Dios. Amén. Muchos se quedan con el salvoconducto, pero nunca lo usan, nunca entran. Están ahí en el límite. Y como anoche veíamos de Chosen, así se dice, los elegidos, que Yeshua está en la escritura, Yeshua le dice a los fariseos que no entran ni dejan entrar.
Y muchos de nosotros a veces somos así, piedra de tropiezo. No entramos al reino, somos salvos, no entramos al reino y no dejamos entrar los que quieren ser salvos, los que quieren entrar al reino de Dios. Porque somos piedra de tropiezo. ¿Con qué? Con nuestra manera de hablar, nuestra forma de tratar, nuestra forma de vivir. Somos piedra de tropiezo para aquellos que quieren entrar en el reino de Dios. Y guarda con aquellos que son piedra de tropiezo, porque dice que más le vale atarse una piedra en el cuello y tirarse al río, que ser piedra de tropiezo para todos aquellos pequeños que quieren llegar al eterno. La verdadera evangelización no es doctrinal, sino es provocada por un testimonio que desarma armas, que suelta espada, que hace arrodillar el ego. Esa es la verdadera evangelización. Una palabra que provoque arrepentimiento desde el poder del Espíritu Santo. Dice que se bautizó él con los suyos. O sea, vemos la evidencia justamente de una metanoia colectiva. O sea, él y todos los suyos se convirtieron. O sea, una transformación que irriga todo el hogar. Porque él se convirtió y todos se convirtieron. Porque en él, ¿qué hizo? Buscó la presencia de Dios, llevó la presencia a su casa y en su casa pasó lo mismo que pasó en la cárcel. En la cárcel, Pablo y Silas tenían la presencia de Dios en ellos, el Espíritu Santo estaba con ellos y al orar y alabar, llenaron todo ese lugar de la presencia y se convirtió este hombre y lo mismo él fue lleno de esa presencia y fue a su casa y se convirtieron toda su casa. Ahora, hermanos, si en tu casa no están todos convertidos, quiere decir que aún no hay presencia de Dios en vos, en tu casa. Si los que van a tu casa no se convierten, es porque aún no hay presencia de Dios en tu casa. Porque cuando hay presencia de Dios, caen rendidos como este carcelero, tiembla y se postró delante de ellos porque sintió la presencia de Dios en una cárcel. ¿Cuánto más tiene que haber presencia de Dios en tu casa, hermano? ¿Cómo está la oración? ¿Cuánto se ora en tu casa? ¿Qué música escuchan? ¿Qué música escuchan tus hijos? ¿Qué música se escucha en tu casa? Porque de acuerdo a la música que se escucha es la presencia que se manifiesta en tu casa. Porque la música es muy espiritual. Por eso el demonio, Satán es bien conocedor de esto. Por eso es que en este tiempo la música la ha torcido tanto, porque sabe lo que es y sabe cómo influye a las personas, cómo influye a la juventud. Por eso es la mugre de música que se escucha en este tiempo. ¿Sigo? Sí. El verbo usado es baptizo, que indica una inmersión total, una muerte y renacimiento. O sea, el lavado de las heridas de Pablo por parte de este carcelero fue un ticún. Él hizo un ticún, una reparación. Y el bautismo es la firma divina de esa restauración. Este hombre fue restaurado. Fíjense que en esa casa, esa fue la primera Keilah, la primera iglesia. Ahí fue la primera iglesia antes de que estuviera que salieran la carta justamente a Filipenses. Se forma una iglesia doméstica oculta, o sea, una Keilah. Tu casa tiene que ser una iglesia doméstica. Es la primera en Filipo, antes de las cartas de los filipenses. Fue la primera iglesia, es la casa de ese hombre, de ese romano, de ese carcelero. Fue la primera iglesia de Cristo en ese lugar. Una casa. Tu casa tiene que ser un lugar donde la gente sienta la presencia de Dios, la Shejinah, y caigan de rodillas llorando y arrepintiéndose de sus pecados. Que se les rompa toda esa estructura para que puedan ser discípulos de Yeshua. Amén. El apóstol dice que no tenemos que traer invitados, sino discípulos. Entiendo. Porque supuestamente lo tenemos que hacer convertir en nuestras casas y discipularlo. Este es un lugar de capacitación, hermano. Este es un lugar de capacitación. La casa del carcelero fue convertida
justamente en, en un templo de adoración. O sea, se adoraba al Dios eterno en ese lugar. O sea, esto es Ab en acción. Es el templo, es el altar. Se convirtió en un altar de adoración a Yeshua. Imagínense lo que tiene que haber sido esa casa. Llena de ídolos, me imagino, porque si era romano, tenía ídolos de todo tipo. Y tienen que agarrar al tipo y empezar a tirar, sacar ídolos. Y los hijos decían, no, pero déjame que no, hermano. Acá se adora al único Dios, al Dios verdadero. Amén. Y eso tenemos que hacer los padres, decir, no, acá se adora al Dios verdadero. ¿Querés adorar a tu Dios? Anda a buscar un templo que adoren tu Dios. Así como el templo fue destruido en Ab, el reino ahora irrumpe en los hogares. Dios, por algo se provoca, o sea, se produce lo que sucede en la historia. Porque Dios quiere, si ese templo no era destruido y todos estarían adorando allá en el templo y no estaría la presencia de Dios en todos los hogares. O sea que tu casa puede ser un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, lo mismo que se manifestaba en el templo. Y Amén. más aún, no tenés que estar degollando carnero ni becerro. Es simplemente lo que tenés que estar degollando es tu ego. No se trata solo de fe individual, hermano. El diseño de salvación es familiar, generacional y estructural. No se trata de una fe individual. Se trata de ser un cuerpo, se trata de ser una salvación familiar y generacional. El terremoto no fue solo para un hombre, sino fue para una dimensión de autoridad espiritual en toda la ciudad, porque una casa que se convirtió a la larga, después apareció la iglesia, de donde mandaba Pablo las cartas a los filipenses. ¿De dónde partió? De este hombre. Más los otros que se habían convertido, la casa de Lidia. O sea, eran casas. Dice que le puso la mesa y se regocijó. ¿En qué versículo estaba? ¿Alguien lo recuerda? Y al final casi. Después lo llevó a su casa y le sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Se alegraron mucho. Dice, ¿quién puso la mesa a Pablo y Sila? El que los vigilaba, el que los tenía prisioneros, su enemigo, su angustiador, ¿o no? Y acá se cumple lo que dice el Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta mesa era un altar de shalom, un altar de paz, un anticipo de comunión mesiánico. O sea, por eso este mes de Ab, el consuelo viene tras la ruina, el gozo. Acá la palabra gozo es, en griego, es agagiao, no se pronuncia así. Agagiao. Bueno, ¿qué significa? Saltar con gozo. O sea, experimenta un gozo profundo, espiritual. Este hombre dice que toda la familia estaba alegre y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. O sea, saltaban de gozo. Esa es la palabra de que se alegraron. Saltaban de gozo. Saltaban de gozo cuando le creyeron a Dios. Amén. Esto es para que sepan para el Shabbat que viene. Si le creen a Dios, tienen que saltar de gozo. El Evangelio ha triunfado justamente en un núcleo familiar, no en un foro público. O sea, la señal de la verdadera conversión, fíjense cuál es la señal de la verdadera conversión, es la hospitalidad. En la hospitalidad se muestra el amor encarnado en actos reales. ¿Sos hospitalario? ¿Cómo está tu hospitalidad?
Porque ¿qué hizo? Ahí nomás se lo llevó a la casa, le curó las heridas, le puso mesa. ¿Cómo está tu hospitalidad? ¿Hace cuánto que no pones mesas? No, sí, yo pongo mesa a mis amigos, comemos un asado ahí, hablamos del partido de fútbol. No es. Saben a quién tienen que tener hospitalidad. Aquellos que realmente manifiestan la gloria de Dios. Dice que los magistrados, ahí sigo. Pablo le dice en el 37, después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial y ahora nos van a liberar en secreto, de ninguna manera. Nosotros somos ciudadanos romanos, que vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, los magistrados nos echaron sin juicio y ahora quieren que salgamos en secreto, dice Pablo. O sea, Pablo no acepta la liberación oculta. Los otros calladitos sabían que se la habían mandado. O sea, esto fue un acto profético. Lo que Dios hace en lo secreto debe manifestarse en lo público. Amén. No, Dios me habló en sueño y lloré toda la noche o me despertaba, lloraba. Manifestarlo en público. Lo que Dios hizo en vos se manifiesta en público. Acá las autoridades de Filipo quedan desenmascaradas, o sea que procedieron mal. No busca venganza Pablo, sino legitimación del mensaje. No permite que el reino avance bajo sombra o secreto. El reino de Dios siempre se tiene que dar a conocer. Pablo muestra que la fe no es sumisión ciega, sino una autoridad profética que desafía sistemas injustos, con verdad y con legalidad. En estos últimos tiempos el reino desmantelará las estructuras religiosas, políticas y culturales que encarcelan el testimonio verdadero. Y lo hará con poder espiritual y con una legitimidad profética. O sea, hermanos, nosotros estamos para movernos en poder espiritual. En este mes, los sistemas injustos que destruyeron el templo quedan en evidencia, así como quedaron esos corruptos que gobernaban Filipo. Fíjense que se fueron, pero primero ¿qué hicieron? Consolaron. Lo leemos al final. Dice, al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, fue un final glorioso de esta visita a Filipo. O sea, salieron victoriosos, a pesar de que estuvieron presos, que los golpearon, pero salieron victoriosos. Hermano, no es por tu fuerza, es por medio del Espíritu Santo. Ellos salen de la cárcel no huyendo, fíjense que no quisieron huir, sino consolando. No salieron corriendo cuando se abrió las puertas, no salieron corriendo. Dijo Pablo y Silas, esta es la nuestra, corramos. Que cualquiera lo haría, ¿o no? Estás preso, se abren las puertas, ¿qué hace? Salir rajando. Pero ellos no, porque el Espíritu Santo estaba en ellos. La palabra griega para consolar, sabemos cuál es. ¿Alguien la sabe? La palabra griega para consolar. Paráclitos. Paráclitos. ¿Y a quién se le dice el consolador? Al mismo Espíritu Santo. O sea, salen en el Espíritu, dejando vida donde había dolor. Y eso es lo que tiene que hacer. Tenemos que empezar a experimentar. Dejar vida donde hay dolor. Entraron justamente a la casa de Lidia, consolaron a los hermanos y se fueron, dice. O sea, la historia termina donde empezó, en la casa de Lidia. ¿Recuerdan que lo leímos? Una mujer temerosa de Dios que fue columna de la comunidad. No regresaron a la sinagoga. No había sinagoga en ese lugar. No regresaron a la plaza. El reino prospera en hogares redimidos. El reino de Dios prospera en hogares redimidos, no en tremendos templos, porque no fueron a una sinagoga, no fueron a la plaza, no buscaron el galpón más grande para hacer una reunión y manifestar su liberación. No, fueron a un hogar, porque
el reino de Dios prospera en hogares redimidos. Lo vuelvo a decir, el reino de Dios prospera en hogares redimidos. El reino de Dios prospera en mesas preparadas. El reino de Dios prospera en discípulos vivientes. Por eso, en el mes de Ab, después del dolor, viene las 7 semanas de consuelo. O sea, la cárcel termina en comunidad restaurada. La cárcel terminó en una comunidad restaurada. La cárcel terminó en un hogar redimido. ¿Qué significa la medianoche de la historia? Es el umbral de mayor revelación. O sea, el reino se manifiesta en los lugares más oscuros, hermano, por medio de cántico, fidelidad y testimonio. ¿Estás pasándola mal? No importa. Gozate en Él, cantá, alabalo, pero no por temor, sino porque Él te está permitiendo pasar por esa situación porque te quiere llevar a algo grande. Muchos se quedan en la prueba. Y si no aprobas la prueba, ¿qué pasa? Los que estudian. Y repetís. Y estás siempre en el mismo dando vuelta en el mismo círculo vicioso. Decirle al de al lado, che, ya es hora de que pase la prueba. Decirle. Toda estructura tiemblan cuando la luz entra por medio de lo justo. El evangelio no es solo para el alma del individuo, hermano, sino para las casas, para las ciudades, para el sistema. El evangelio no es individual, es para las casas, para las ciudades, para el sistema. No es para que el evangelio no vino a tu vida para que tengas una familia linda, que no te falte nada, que tengas un buen trabajo y todos felices nosotros. Se me mezcla la canción de Rodrigo. Felices los dos, no, eso no. No es para que o sea, el evangelio no llegó a tu vida para que tu casa solamente sea feliz, sino que desde tu casa puedas llevar luz a tus vecinos, a tus parientes, que cuando se sienten en tu mesa digan, che, yo quiero lo que tenés vos. Te conocí como eras antes y mira lo que sos ahora. Yo quiero lo que tenés vos. Si hasta el día de ahora nadie quiere lo que vos tenés, hermano, tenés que convertirte. Porque aún la presencia de Dios no se ha manifestado en vos. El cántico en la oscuridad abre cárceles, sacude estructuras, convierte a carceleros y prepara hogar para la visitación del reino. Por eso este mes el rugido del león no es de juicio, sino de redención. Que nuestras cárceles se conviertan en altares, nuestras heridas en testimonio, nuestras casas sean templos vivos del reino de Dios. Eso es lo que tenemos que disponerlo en este mes. Lo demás viene por añadidura. Lo demás, allá afuera, ¿querés que te profeticen bienestar económico, el evangelio de la prosperidad? Hay mucho allá afuera. Te lo predican, pero no lo viven. O lo viven ellos, pero no lo vive el pueblo, porque el evangelio no es de prosperidad. El evangelio es del reino que cuando vos entras al reino de Dios, lo dice claro la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Nada más que allá afuera te enseñan al revés, buscar la añadidura y no el reino de Dios. Yo hoy les propongo eso, que esta semana salgan a la calle con esa mentalidad de decir que hay problemas, a alabar. No te alcanza para pagar no sé tal o cual factura, se juntan en la mesa, oran, alaban, porque han conocido al Dios que libera. Y a través de esa oración, esa alabanza, y le vuelvo a decir, que en tu casa haya alabanza. No haya tanta serie de Netflix, no haya tanta música, que haya alabanza. Y no, pero que a mi nene le gusta esto, no, que a mi nena, que tu nene y tu nena cuando tenga la edad y tenga su casa, que escuchen lo que quieran, pero en tu casa se escucha alabanza. En tu casa se adora al Dios eterno.
¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos a que sus carceleros se conviertan? Fíjense el odio que le tenía el carcelero, Pablo y Sila. ¿Lo odiaba? No. Porque cuando vos tenés la certeza de quién está con vos, no odias a nadie. Los invito a que, si esta palabra te llegó, pues la palabra realmente es de Dios. Ahora el tema es, ¿la dejaste entrar o te cerraste en la segunda o tercera parte que toqué de la palabra? Porque el alma a veces nos traiciona en ese sentido. Y empezás a murmurar por dentro, empezás a cuestionar por dentro, para no permitir que la palabra que te da vida pueda ingresar. Cerrá tus ojos. Padre eterno, Dios de milagros, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que siempre es palabra que vivifica cuando es a través de tu Espíritu Santo. Señor, así como clamamos al comienzo que sea tu Espíritu Santo fluyendo en este lugar, que sea hoy en cada corazón, Señor, en cada corazón de estos redimidos, que realmente la palabra esta los incomodó, que esta palabra los hizo sentir incómodos, porque tu palabra es la que nos incomoda para salir de ese lugar de confort, de ese lugar cómodo, que aunque no estamos tan cómodos, pero nos gusta por costumbre estar. Señor, que hoy salgan de ese lugar cada uno de estos hijos tuyos y se conviertan en discípulos, Señor. Sabemos que tú nos mandas a ser discípulos, no ser creyentes simplemente, sino que ser creyente para ser discípulos. Que cada uno de los que están acá presentes, Señor, sientan en su corazón el anhelo de alabarte, el anhelo de glorificar tu nombre, el anhelo de proclamar tu palabra, el anhelo de poner mesa para que se sienten en esa mesa y poder soltar palabra de vida. Señor, que la evangelización sea soltada hoy sobre este pueblo. Lo que tú pusiste en mí cuando llegué a esta ciudad, que sea sobre cada uno de este pueblo, Señor. El poder evangelizar donde se muevan, en el trabajo, que no pierdan la oportunidad de evangelizar, pero con una palabra de poder. Y no es conocimiento, sino una palabra que haya sido viva en ellos, una palabra que haya transformado su vida, que lo que ellos hablen sea ellos sean testimonio vivo de ese poder transformador de tu palabra. Señor, que la sanidad esté sobre cada uno de tus hijos, que la sanidad esté sobre cada uno de los que hoy se sienten con dolencia, Señor. Sé que tú eres ese Dios poderoso, así como liberaste a Pablo y Silas, Señor, de esas cadenas, así como liberaste, Señor, a ese carcelero de esa cárcel que él mismo se encontraba, esa cárcel, Señor, mental, esa cárcel que sin barrote lo tenía oprimido. Libera, Señor, a cada uno de los que están acá, que aún no se han convertido, y a los que están viendo a través, Señor, de esta transmisión. Que sea la shalom en la casa de cada uno de los que están acá presentes y también de los que están viendo. Que puedan experimentar ese poder de transformación que solamente viene de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén.